Buenos días. Vamos a ir sentándonos, por favor, para empezar puntuales. Querido Sigfrido, conmigo. Bueno, Sigfrido, si puedes venir de aquí conmigo para ser los anfitriones. Bueno, antes de nada, buenos días a todos. Muchísimas gracias por estar aquí. Yo soy Carmen Panadero, presidente de WIRES, y me toca daros la bienvenida junto con Sigfrido Herráez, que es decano del COAM. Gracias, Sigfrido, por dejarnos este maravilloso espacio. Ahora le voy a pasar la palabra para que él dé unas palabras de bienvenida y luego presentaré la mesa y a Lorena del Valle, que es la socia moderadora y encargada de montar la mesa. Bueno, antes de nada, gracias a todos por estar aquí. Gracias. Sabéis que hoy vamos a tener doble acto. Hoy vamos a entregar los premios a los amigos WIRES. Tenemos aquí a nuestros dos premiados. Luego pasaré a presentarlos. También tenemos aquí, muchísimas gracias María José Bicho y Mariano Fuentes por venir a Ayuntamiento y Comunidad de Madrid a estar con nosotros en este evento. Gracias a los patrocinadores, que son los que hacen posible que WIRES siga creciendo y sigamos haciendo estos eventos. Gracias a todos vosotros por apoyarnos. Sabéis que WIRES es una asociación que nació hace 8 años para dar visibilidad a la mujer directiva y para que fuera habitual tener mesas diversas como las que tenemos ahora en todos los ámbitos académicos, públicos, en el que siempre hay alguna mujer también hablando de su expertise. Y por último, ya doy paso a Sigfrido. Gracias a las socias por el trabajo incansable y a la Junta Directiva. Que sepáis que estos eventos se organizan mediante el expertise de un grupo de socias que son las que buscan el tema, buscan a los ponentes, traen siempre a ponentes de primer nivel y tiene mucho trabajo detrás. O sea que yo te doy paso, Sigfrido, porque me encantaría que nos inaugures el acto tú como decano de la casa. Gracias. Muchas gracias. Gracias, Carmen. Te voy a corregir mínimamente. Yo no dejo el espacio, lo dejan los arquitectos de Madrid a los que represento y es un espacio que es vuestro. WIRES, como otros grupos o personas que son complementarios con nuestro trabajo, con el trabajo de los arquitectos, no están invitados a utilizar este espacio, sino que tienen que hacer suyo este espacio. Yo quiero que WIRES, ya lo ha hecho varias veces o en varias ocasiones, lo sigáis haciendo. Tanto Cecilia como tú sois muy amables en invitarnos además a coparticipar, a coorganizar con vosotros estos actos que son de interés para vosotros, por supuesto, pero también para los arquitectos, los 11.000 arquitectos que yo represento. Dicho esto, saludo a las autoridades, a Mariano, que estamos en momento de despedida. Joder, siempre, como me saca esa sonrisa tan amplia de Mariano Fuentes, pues parece que no tiene que ser triste el que sigamos viéndonos en condición de otras cosas, ¿no? Seguro que va a ser así. Y María José Picio es nuestra directora general de la Comunidad de Madrid y colegial como nadie. Siempre lo digo, de todos los arquitectos que tenemos en instituciones, pues María José es la que ha ejercido, ha estado sentado entre nosotros en juntas de representantes, en otros órganos, juntas de gobierno de este colegio y por tanto pues es siempre muy bienvenida. Hacéis un acto sobre los desarrollos urbanos, los desafíos de este nuevo Madrid. En un momento, Carmen, en el que están tomando posesión los nuevos responsables, que serán básicamente los mismos, aparentemente el mismo alcalde, la misma presidenta y equipos muy similares, pero y eso lo sé, con nuevos bríos, con nuevas ganas de hacer y de impulsar lo que ya está en marcha. Tenemos aquí responsables que van a debatir esta mañana, lo digo sin despreciar a todos los demás, a Luis Cesteros, que es el único que no es mujer de esta mesa primera, pero es gran amigo mío y hoy va a venir a hablar como responsable que es de una de las empresas de abogados más importantes que hay en Madrid, pero bueno, no me cabe duda de que algún brochazo dará
como responsable presidente, que ha sido durante mucho tiempo, de Aijones, donde yo le he conocido, y ahora pues nuevo responsable de Berrocales. No sé si se podía contar, pero bueno, me parece muy importante que alguien con esa... Lo digo, y fíjate, lo he hecho muy a propósito esta singularización, porque lo digo para que veáis, Carmen, lo importante que es que hacéis con este tipo de reuniones, debates e intercambios de conocimientos. Es decir, que alguien, las demás, evidentemente también tenéis un grado de responsabilidad en otros temas, en la universidad, en los seguros, en Nuevo Norte, que lo importante que es ese desarrollo, que también hablaréis de él, Madrid Nuevo Norte. Es decir, no quiero despreciarlo, pero que tengáis esas figuras hablando del futuro, de los desarrollos urbanos, de los desafíos que tenemos en este nuevo Madrid que pretendemos, pues es de absoluto interés. De absoluto interés para los arquitectos. Siempre dicen, bueno, aquí como cabe todo y aquí hacen todo tipo de actos. No, los arquitectos estamos con la mirada fija en los nuevos desarrollos, que es donde aparentemente vamos a tener trabajo, donde nuestros estudios van a tener viabilidad para salir adelante. Por eso, a mí me parece fundamental este tipo de actos, que los ayudemos, que los apoyemos, que tengamos todos estos patrocinios que son los que hacen posible seguramente que hoy estemos aquí, y por eso pues os animo en este trabajo, os convoco ya a la siguiente. La siguiente es seguramente vamos a hacer un congreso inmobiliario en noviembre y queremos que sea también de vuestra mano, con Asprima, con la Cámara de Comercio. Es decir, ese congreso inmobiliario hecho por arquitectos desde el punto de vista de la arquitectura y de los arquitectos, creo que también tiene cabida dentro de esta cantidad ingente de actos alrededor de los desarrollos inmobiliarios de Madrid. Nada más, como siempre, algo tengo que decir siempre y perdonarme porque lo de saludar, dar la bienvenida, a mí se me queda un poco pequeño. Necesito decir estas cosas, referirme a estos amigos, decir lo importante que es lo que estáis haciendo en la mañana de hoy y daros la bienvenida. Ojalá los frutos de esta convocatoria sean muy productivos para que los responsables de comunidad y ayuntamiento también se lleven la impronta de todos los que trabajamos alrededor de estos desarrollos urbanos. Nada más y muchas gracias, mucho ánimo durante la mañana. Bueno, pues muchas gracias. Lo primero, agradecer a los ponentes la participación en esta mesa redonda y antes de presentarles, permitidme hacer una pequeña información de los nuevos desarrollos de Madrid. Si hablamos de la Comunidad de Madrid, decía Asprima a principios de este año que hay unas 260.000 viviendas previstas en los desarrollos de la Comunidad de Madrid. Si nos vamos a lo que es la Ciudad de Madrid, y no sé si ya podéis poner la presentación, por favor, lo que está en rojo, marcado en rojo, son aquellos desarrollos que se van a poner que ya están prácticamente poniéndose en carga. Y aquí estamos hablando de más de 130.000 viviendas. Si le añadimos las viviendas de Arpo en Pozuelo de Alarcón, que son 5.500, o las de Valgrande en Alcobendas, que son 8.000. Esto, además de viviendas, representa más de 14 millones de metros cuadrados de zonas verdes. Para hacernos una idea, son 11 veces el Parque del Retiro. Y esto va a suponer una población de más de medio millón de habitantes. Más de medio millón de habitantes significa estar en el top 10 de las ciudades españolas más pobladas. El 10 es Bilbao, con 360.000 habitantes. Y en el 6 está Málaga, con 580.000. Es un gran desafío para Madrid, para sus habitantes, para las autoridades aquí presentes y, evidentemente, para todo el sector. Si hablamos de inversión, estamos hablando de más de 22.000 millones de euros de inversión, que posiblemente será más. Y estoy hablando de lo que está en rojo. Lo que está en gris, como puede ser campamento, no están estos números que estoy dando. Por lo tanto, lo dicho, un gran desafío. Y a ese desafío le unimos el terciario. Parte de ese terciario seguro que va a ser living, pero parte de ese terciario va a ser el catalizador económico, va a ser lo que dé vida a estas ciudades. Y no me enrollo mucho más, porque aquí tenemos a 5 magníficos ponentes, a los que voy a pasar a presentar, que tienen muchísimo que contarnos y muy interesante.
Está Cristina Asenjo, Head of Development de España y Portugal, que desde que se unió a Bain Capital en 2022, supervisando junto con el resto de equipo de Asset Management las inversiones que Bain tiene en estos países, gestionadas por socios como Stoneweg, Freo, Conrad Tramway, Momentum Rime o directamente a través de Absolum, DoValue. También participa activamente en la gestión de Hábitat Inmobiliaria, de la que Bain es accionista mayoritario. Anteriormente dirigió la inversión de suelo de Azora Capital, centrada en suelo en gestión, y fue responsable territorial de Andalucía en Aqua Accentor. Cristina es ingeniera industrial por el ICAI de Madrid y arquitecta, Architectural Association de Londres. También tenemos a Marta Lora Tamayo, catedrática de la Universidad en el Departamento de Derecho Administrativo de la UNED, doctora y máster en Ordenación del Territorio y Urbanismo y máster en Humanidades. Dirige en la actualidad la cátedra UNED Instituto Lincoln de Políticas de Suelo y el Participatory Group, comunidad de buenas prácticas internacional en el ámbito de la participación pública, junto con el Ayuntamiento de Madrid. Ha recibido el premio ODS en la universidad por la dirección del Grupo de Innovación Docente DIPASO y la implementación de los ODS 11 y 17 en la UNED. Autora de más de 50 artículos y capítulos de libro en revistas especializadas, además de 10 monografías de autoría única sobre planeamiento y derecho urbanístico. Esther Escapa, socia de Wires, tiene 25 años de experiencia en el sector inmobiliario, los últimos 18 como directora de transacciones y desarrollos en AXA IM Real Assets para la región ibérica. Su puesto le ha dado la oportunidad de liderar tanto la actividad transaccional como los proyectos de promoción inmobiliaria para fondos inversores institucionales de muy distinto perfil de riesgo y distinta tipología, concluyendo transacciones por valor en exceso de 4.000 millones de euros. Dicha actividad transaccional incluye productos de todos los sectores: oficinas, logístico, retail, hotelero y alternativo. Antes de su trabajo en AXA, Esther trabajó en Aguirre Newman y en Carrefour, donde fue responsable de algunos de los proyectos de promoción de centros comerciales que la empresa francesa desarrolló en España entre los años 97 y 2002. Esther es ingeniero de Caminos, Canales y Puertos por la Universidad Politécnica de Madrid y fue miembro del claustro de la Universidad Europea en Madrid desde el año 2013 hasta el año 2017. Luis Cestero es abogado en ejercicio con 20 años de experiencia profesional, especialista en los ámbitos de derecho administrativo y el urbanismo. Ha ostentado cargos en numerosas juntas de compensación, algunas muy conocidas en el ámbito de la Comunidad de Madrid, como Los Aijones, en Madrid Capital, o Arpo, en Pozuelo de Alarcón, de las que fue presidente hasta fechas muy recientes. También ha ostentado cargos en los consejos rectores de otras juntas importantes, como Valdecarros o Los Berrocales, a la cual próximamente se incorporará como gerente, y también en otras menos conocidas en los ámbitos de Madrid, Castilla y León o Andalucía. En la actualidad desempeña el puesto de director de urbanismo en Madrid, en la firma de abogados Tornos Abogados. Antes fue director de urbanismo en la promotora inmobiliaria Priconsa durante 17 años, compaginando la gestión de la cartera de suelo con la dirección letrada de procedimientos contenciosos administrativos en materias de derecho administrativo y urbanismo. Ha sido 5 años profesor asociado de la Universidad de Alcalá de Henares en Derecho Administrativo, Derecho Urbanístico y de la Edificación, y profesor en diversos másteres relacionados con el mundo inmobiliario. Mercedes Torrejón es directora de urbanismo en CREA Madrid Nuevo Norte. Con anterioridad trabajó en despachos internacionales de primer nivel como Hogan Lovells o Kingwood Mallesons y ejerció durante 3 años como off-counsel en el equipo de Derecho Inmobiliario y Urbanismo de Gómez Acebo y Pombo. Mercedes es especialista en análisis de activos inmobiliarios y cuenta con una extensa experiencia en el asesoramiento tanto a administraciones públicas como a empresas privadas. Ha participado en la elaboración y tramitación de planeamientos e instrumentos de gestión urbanísticos de importantes operaciones, como por ejemplo el Plan Especial Madrid-Río, que sirvió para que el Ayuntamiento de Madrid obtuviera el premio Green Good Design concedido por the Chicago Atheneum y the European Center for Architectural Art Design and Urban Studies, que destaca el trabajo de ciudades, gobiernos e instituciones con criterios sostenibles. Mercedes es licenciada en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid y máster en Política Territorial Urbanística en la Universidad de Carlos III de Madrid. Así que, lo dicho, muchísimas gracias a todos vosotros y empezamos con el debate. Y empiezo por Marta. Marta, pregunta fácil de hacer y difícil de contestar. ¿Cómo harías una planificación urbanística más flexible? Bueno, yo creo que esto es... Buenos días y muchísimas gracias.
Es la pregunta del millón. Y creo que hay que distinguir, el otro día cuando preparábamos el debate, se mezclan dos conceptos a veces. Una cosa es mejorar la flexibilidad o el concepto de flexibilidad del planeamiento y otra la agilización procedimental. Entonces, si estamos hablando de flexibilidad del planeamiento, estos son palabras mayores. Es decir, esto supone un cambio de paradigma en el modelo de planeamiento urbanístico que tenemos desde el año 56 o incluso desde el siglo XIX. Pero bueno, ya sabéis que los universitarios nos gusta remontarnos al siglo XIX para justificar la impronta de nuestro modelo urbanístico. Entonces, para introducir medidas que fomenten la flexibilidad, habría que yo no quiero proponer, pero habría que atacarlo desde tres perspectivas, desde tres momentos. Un momento legislativo estatal, teníamos un proyecto de ley que parecía que quería incentivarlas, aunque creo que hay que sacar más jugo y más partido al texto refundido de 2015, que con la propuesta de las actuaciones de transformación creo que nos está mostrando un camino que las legislaciones de las comunidades autónomas no han terminado de asumir o de insertar e incorporar. Y creo que ahí es uno de los elementos clave para intentar transformar esa visión de la flexibilidad en el sentido de proponer un planeamiento estructural básico y después un planeamiento de desarrollo en el que, y ahí seguro que Luis puede poner ejemplos y todos los que estáis aquí que tenéis mucha más experiencia práctica en el sentido de poder fijar los usos o la zonificación de una forma más flexible. Luego, por esa razón, yo creo que es muy importante distinguir entre flexibilidad y agilización del procedimiento, de la que yo creo que va a hablar mucho más Luis, y en el que ahí quizás el ámbito municipal tiene herramientas mucho más potentes. De hecho, lo estamos viendo, ¿no? Es decir, la automatización de procesos en el ámbito de las licencias, estamos viendo que pueden agilizar el procedimiento, pero eso no quiere decir que flexibilice el planeamiento, que son cosas diferentes. Y ya está, 2 minutos y medio. Bueno, hemos dado un poquito de caña con el tema de los tiempos. Pues Luis, la pregunta que ya anticipaba un poco Marta para ti es, ¿qué diferentes formas de gestión, cuál crees que es la óptima para agilizar la planificación, la gestión urbanística? Bueno, me dejas hacer un preámbulo y yo quiero hacer un homenaje a nuestro concejal de urbanismo saliente, que le tenéis aquí, porque cuando estabas explicando todos los ámbitos, ¿no? Hace 4 años, y yo creo que todo el mundo sea consciente, esos ámbitos estaban todos paralizados, todos, y lo digo con conocimiento de causa. Hoy todos esos ámbitos, los rojos, son una realidad, están a punto de, no de urbanizarse, sino de edificarse, y el mérito es del equipo y del propio Mariano, y yo quiero reconocérselo. No sé si se puede decir que ha sido el mejor concejal de urbanismo de Madrid, pero desde luego sí quiero decirte que ha sido uno de los mejores concejales de urbanismo de Madrid. Dicho lo cual, me planteabas, ¿cuáles son las formas de gestión? Bueno, en el mundo hay 3 formas de gestión, y me permitís, aunque no sea catedrático como Marta, pero provengo del mundo universitario y tengo el defecto de hablar como un profesor. De esto sabe mucho Sigfrido, desgraciadamente para él. Hay 3, el anglosajón, el modelo europeo continental y un modelo muy peculiar que es el nuestro, ¿no? ¿Cuál es el mejor? No lo sé, yo no tengo una respuesta categórica. Todos tienen pros y contras. Modelo anglosajón, modelo proceso transparente y muy participativo, pero muy dado a la corrupción urbanística, ¿no? Porque todo es pactado. Segundo, el modelo continental, a mí personalmente es el que más me convence, ¿no? Es un modelo con participación mayor de las administraciones públicas que dirigen todo el proceso a través de lo que se llaman las formas, la huida del derecho administrativo, la utilización de formas de personificación privada, como los consorcios, las sociedades de gestión urbanística, los organismos públicos, a través de los cuales la administración, que entiende el proceso urbanístico como un servicio público, no simplemente como una función pública, como sucede en España, urbaniza con la colaboración de los privados y, a partir de ahí,
se edifica. Y el tercer modelo, que es un híbrido, que es el nuestro, que tiene como defecto principal, en mi opinión, no debería decirlo yo, pero que pone el foco en la propiedad del suelo, ¿no? Y es el propietario, para bien o para mal, el que realiza el proceso urbanístico. Esto tiene un aspecto positivo, evidentemente, que es el interés del propietario en obtener la plusvalía urbanística, pero tiene un aspecto negativo, y es que cuando hay crisis económica, el propietario no tiene interés en el desarrollo del suelo, se para y especula, ¿no? Estos son los tres modelos. Ya digo, ¿cuál es el mejor? No lo sé. A mí me gusta, como digo, el que está implantado en general en los países de nuestro entorno en Europa. Pues muchísimas gracias, Luis. Y la siguiente pregunta es para Cristina. Y yo lo que te preguntaría, Cristina, ¿cuál es la motivación de Bain en entrar en desarrollo de suelo? Que no es tan habitual cuando hablamos de lo que metemos en ese cajón desastre de fondos de inversión. Bien. Bueno, pues a ver, yo creo que voy a centrar en qué motiva, ¿no?, a un inversor a entrar en este tipo de activos. A ver, inicialmente, si vemos cómo es una due diligence típica de un activo de suelo, pues saldría que tiene un riesgo temporal, porque tiene generalmente una incertidumbre, ¿no?, con respecto al momento de salida. Suele tener también un riesgo legislativo, poco desarrollo no encontramos que no tengan un recurso. Y luego también tiene un riesgo operativo. O sea, al final no depende de ti, sino siempre de un tercero, ya sea la parte que depende de la administración como la parte que depende de la Junta de Compensación, en el que normalmente no eres propietario único cuando te metes. De motivación poca, pero ¿y dónde normalmente se centran los inversores? Pues cuando el suelo es finalista, cuando ya ha hecho todo ese recorrido y te encuentras una parcela que es licenciable, ¿no? Idealmente que solamente pertenezca a un único propietario. ¿Qué pasa? ¿Por qué cada vez es más frecuente encontrarte inversores que entran antes en la cadena? Pues bueno, por una parte están aquellos que compran deuda, entonces muchas veces te encuentras directamente en desarrollos y tienes que dar una salida a ese activo o aportarle un valor para salir más adelante. Y luego lo que hemos detectado mucho son ventanas de oportunidad. O sea, ¿para qué me voy a esperar a que solo esté desarrollado y que tenga que lidiar con 20 propietarios para comprar una única parcela, cuando yo puedo agrupar a distintos propietarios que están vendiendo en ese momento parcelas? No dependo de uno solo, si este no me funciona, voy al siguiente, compro, agrego, reparcelo y luego tengo mis propias parcelas. Pues ese es sobre todo el interés que tenemos. Pues muchas gracias, Cristina. Y Mercedes, un proyecto como Madrid Nuevo Norte, un proyecto de regeneración urbana, ¿cuáles son los principales retos? Pues vamos a ver, en un proyecto como Madrid Nuevo Norte los retos os puedo decir que son prácticamente infinitos, ¿no? Entonces, bueno, para quien no esté familiarizado con el proyecto os diré que ahora mismo es una actuación de regeneración de las más importantes que tenemos a nivel europeo, que nace de la necesidad de integrar en la ciudad consolidada la estación de Chamartín y todas las instalaciones ferroviarias que parten de ella, reto número 1, y que además pretende romper esa brecha, ¿no?, que genera en el norte de la capital esas instalaciones. No os voy a aburrir con todos los intentos fallidos que ha habido históricamente de sacar adelante la antiguamente conocida como Operación Chamartín, pero sí, para que tengáis un poco de contexto, me voy a referir a la modificación puntual del Plan General de Madrid que aprueba la nueva Operación Urbanística Madrid Nuevo Norte y que, bueno, se aprueba en marzo de 2020 y supone, vamos, así muy rápidamente, ¿no?, la creación de 4 ámbitos urbanísticos distintos, un área de planeamiento remitido, que es la de la estación de Chamartín, cuya ordenación pormenorizada vendrá dada por un plan parcial de reforma interior que se tendrá que presentar y aprobar por parte del Ayuntamiento, y 3 áreas de planeamiento específico que tienen ordenación pormenorizada establecida directamente por el plan, que son, bueno, el AP Centro de Negocios, el AP Las Tablas Oeste y el AP Malmea San Roque Tres Olivos. En cuanto a los retos, pues como os decía, es que son infinitos. Yo lo que puedo hacer es indicaros cuáles son los retos a los que nos enfrentamos en un horizonte temporal de, no sé, 2 años, ¿no?, que en términos de urbanismo ya es bastante aventurado, ¿no?, hablar de los próximos 2 años.
En el marco del APR, pues tenemos previsto presentar cuanto antes ese plan de reforma interior, que es un reto en sí mismo porque es un ámbito pues, muy singular, ¿no? Y que además es un PPRI que debe dar cobertura a unos anteproyectos del conjunto edificado, la nueva estación de Chamartín por un lado, el uso terciario lucrativo que se va a implantar en este ámbito por otro, en paralelo, ¿no? Entonces, pues bueno, para nosotros constituye un reto en sí mismo importante. En cuanto a los APEs, bueno, pues ahora mismo estamos ya preparando toda la documentación que integrará las iniciativas de desarrollo, es decir, los proyectos de bases y estatutos de lo que serán las futuras juntas de compensación de estos APEs, y en paralelo estamos trabajando también en los proyectos de urbanización de los 3 ámbitos, con la idea, ya os digo, es una estimación, de poder presentar iniciativa en el caso de las tablas oeste pues en el último trimestre de 2023, en el caso de Centro de Negocios, primer trimestre de 2024, y en el caso de Malmea San Roque Tres Olivos, segundo trimestre de 2024. Y por lo demás, pues bueno, en los próximos 2 años tenemos también otro reto bastante interesante que consiste en la constitución de una entidad urbanística colaboradora de coordinación que tendrá que desarrollar para el conjunto de los 4 ámbitos una serie de infraestructuras que son comunes a todos ellos, ¿no? Y que condicionan sobre medida el desarrollo de las urbanizaciones propias de cada uno de estos ámbitos. Este tipo de entidades que hasta ahora, bueno, tenemos algún antecedente en la Comunidad de Madrid, de mayor o de menor éxito. No tenían un marco regulatorio muy claro, pero este problema ha venido a solucionarse en parte gracias a la ley Ómnibus, que incorporó el artículo 97 bis en la Ley del Suelo de Madrid y que ahora por lo menos pues ya nos aclara que estas entidades pueden estar formadas en ausencia de juntas de compensación por un porcentaje mínimo de propietarios de cada uno de los ámbitos. Nos establece un contenido mínimo de los estatutos que deberán gobernar estas entidades y que bueno, pues nos marca muy claramente, ¿no?, cuál es el contexto o el margen de actuación que van a tener. Pues muchísimas gracias, Mercedes. 2 años puede parecer mucho, pero es un suspiro en planeamiento. Totalmente. Y la última pregunta de este primer bloque es para Esther. Esther, ¿qué características han de tener los desarrollos o las promociones para cumplir con los criterios de ESG de AXA Investment? Pues al final creo que los mismos que se han venido imponiendo en el mercado de inversión institucional inmobiliaria. Yo creo que los temas relacionados con ESG comenzaron a tener mucha relevancia antes del COVID. Comenzamos a hablar con seriedad sobre los temas y de una manera más estructurada, ¿no? Porque preocupaciones relacionadas con la sostenibilidad yo creo que en el mundo inversor ha habido desde hace muchísimo tiempo, pero comenzar a discutir esos temas de manera más estructurada, sobre todo con parámetros claros de medición y con objetivos también que fuesen cuantificables, más que objetivos cualitativos, pues se empezó a hacer probablemente en el año 2017-2018 y después del COVID y hasta hoy, pues yo creo que se ha venido convirtiendo pues casi que en el primer punto de la agenda, ¿no? Cuando se habla de analizar un activo inmobiliario que ya esté desarrollado o de desarrollar uno nuevo, ¿no? De hacer un ejercicio de promoción para promover producto nuevo. ¿Cuáles son los parámetros que utilizamos? Pues fundamentalmente las medidas relacionadas con la eficiencia energética, que se traducen en objetivos relacionados con calificaciones máximas en el activo. Bien, cuando lo desarrollas, que impones de entrada una calificación que en líneas generales y de manera casi que transversal en la industria tiende a ser siempre una máxima. Y cuando compras un activo que ya está, que ya existe, pues en la necesidad de mejorar su eficiencia durante el periodo en que lo tienes, en que estás sujetando esa inversión. Eficiencia la primera, como decía. La segunda serían las etiquetas verdes, que es una herramienta muy útil o por lo menos muy fácil de implementar, o no sé si fácil es la palabra para precisar mejor, con criterios muy claros de implementación. Entonces, en ese sentido, las etiquetas verdes son útiles.
bueno, pues al final yo creo que las más utilizadas son LEED y BREEAM, con la certificación WELL relacionada con el bienestar del usuario también yo creo que entrando con mucha intensidad en el mercado y con la misma aproximación. Al final, cuando hablamos de promover activos nuevos, pues vamos a buscar siempre certificaciones Very Good o Excellent, Golden o Platino. Y cuando compramos un activo que ya está en uso, pues vamos a intentar llegar a esas certificaciones mediante la inversión en CAPEX durante el periodo de tenencia. Y la tercera pues sería la medición de las emisiones de carbono, ¿no? Entonces, al final, yo creo que ahí probablemente hay un poquito más de dispersión en la metodología y en la forma en la que se cuantifica el carbono emitido de los activos, pero bueno, hablamos el concepto es el mismo, ¿no? Intentamos medir y tomar medidas reductoras para el carbono emitido durante el proceso de producción del activo y lo mismo durante su ciclo de vida útil. Y al final intentamos implementar medidas que cuantifiquen la reducción de emisiones tanto en el proceso de producción como en el ejercicio de la inversión, para implementar medidas que reduzcan la emisión de carbono del edificio durante el ciclo de vida útil. O sea, que esas son un poco las medidas que estamos implementando. Cuando hablamos del suelo, pues no en particular, porque este tipo de criterios se pueden probablemente implementar en cualquier activo que vayas a comprar o desarrollar. Siempre hay excepciones para todo. Pues los de los data centers probablemente son por sí mismos un activo en que algunas de estas cosas son más complicadas. Y luego lo que sí que también probablemente es interesante decir en ese sentido es que lo que hay una generación de fondos que invierten en suelo contaminado con ánimo de descontaminarlo, ¿no? Es una actividad bastante específica y bueno, es una pequeña parte del mercado de capital que se expone al inmobiliario, pero bueno, sí que es verdad que en el contexto del ESG es interesante mencionarlo, pues porque se especializan en ese tipo de intervenciones. Pues muchísimas gracias, Esther. Y ahora pasamos, yo creo que a la parte más interesante del debate. Esta pregunta es tanto para Marta como para Mercedes, ¿no? En el caso de Marta, ¿qué medidas se están tomando o se deberían tomar en estos nuevos desarrollos urbanos para que sean sostenibles, respeten y se integren al máximo en el entorno natural? Estamos, dicho antes, 14 millones de metros cuadrados de zonas verdes. Y en el caso de Mercedes, que nos pongáis el caso específico de Madrid Nuevo Norte, ¿no? ¿Qué habéis hecho y qué tenéis pensado hacer para esa integración? Bueno, en primer lugar, la verdad es que esta pregunta yo creo que está muy relacionada con el concepto de sostenibilidad, ¿no? Entonces, es una pregunta un poco endiablada, ¿no? Porque cuando estamos hablando de las cifras que has mostrado, el proceso de transformación de la realidad previa es brutal. Entonces, quizás el reconocimiento de la realidad natural que existe con anterioridad queda un poco escorada. Hay que ser conscientes de ello, es decir, no podemos imaginar este tipo de desarrollos faraónicos pensando ab initio en el respeto a la naturaleza previa que existe. Otra cosa es, que yo creo que eso es lo interesante y ese es el reto que se propone en estos desarrollos, que toda esa transformación genere un producto final que tiene que ser ciudad, no solo desarrollo, o sea, es decir, que tiene que ser una ciudad habitable en la que vivamos nosotros, que ese es el objetivo del urbanismo, que tenga una serie de componentes de sostenibilidad y ambientales para nosotros. Entonces, ahí sí que yo creo que, y hablo yo creo que ahí el conocimiento de los números y los datos los tiene Luis y mucho más los que están aquí presentes que yo, pero sí que hay unos índices y unos estándares de sostenibilidad, de soluciones basadas en la naturaleza, de nuevas normas que ha aprobado el Ayuntamiento de Madrid en cuanto a adaptación, que son ingentes y que suponen una enorme transformación, sobre todo con respecto a lo mejor a los desarrollos del norte, que son un poco el desarrollo previo y el ejemplo a mirar en positivo y en negativo que tenemos, ¿no? Entonces, yo creo que, por una parte, hay que relativizar ese concepto de adaptación al entorno natural
porque la transformación es brutal. Si estuviéramos hablando de un parque natural, entonces sí, pero en esa transformación el punto de partida es el producto final, qué respuesta y qué sostenibilidad integral, que esa también es la clave, ¿no? Es decir, ser sostenible no es meter más zonas verdes. Y ese es también un poco cuando vemos o leemos, bueno, se van a introducir, y no hablo de datos, un porcentaje de casi el 50% de zonas verdes. Sí, pero eso es sostenible quizás ambientalmente, pero económica y socialmente para un futuro ese desarrollo va a ser sostenible. ¿Qué ayuntamiento va a ser capaz de poder mantener esas zonas verdes? Entonces es un doble componente, ¿no? Es decir, primero, y ya sintetizo, primero, transformación y, por lo tanto, una adaptación al producto nuevo que se va a realizar, que no es un desarrollo, sino que es ciudad, y ese es también clave. Y segundo, el que más zona verde no significa más sostenibilidad, entendiendo sostenibilidad por algo que va más allá de lo ambiental, sino que es que además está en la nueva ley, ¿no? Es que tenemos que hablar de un desarrollo sostenible integral. Si eso económicamente no se sostiene, pues al final, ¿quién va a mantener la zona verde, ¿no? Bueno, gracias. Muchísimas gracias. Y en el caso de Madrid Nuevo Norte, Mercedes. Pues bien, ¿funciona esto? Sí, ¿no? Desde su génesis, Madrid Nuevo Norte ha querido incorporar una estrategia para alinearse con los principios de desarrollo sostenible de la Agenda 2030. Esto pues, lo que ha hecho es que su planeamiento desarrolle un modelo energético neutro en carbono. A la hora de la consecución, ¿no?, práctica de los objetivos que tenemos marcados, pues nos estamos encontrando con muchas barreras, ¿no?, a todos los niveles. Aunque sí que, bueno, he de decir que el apoyo para su cumplimiento está siendo muy potente, ¿no?, tanto desde el punto de vista del sector privado como desde el punto de vista de las administraciones públicas. Sin ir más lejos, como por ejemplo el Ayuntamiento de Madrid ha aprobado en marzo de este año declarar el área de centro de negocios un área demostradora de acción climática, a la que ha llamado el área Demo 360, que lo que hace al final es establecer medidas concretas, ¿no?, que tiendan a la consecución de estos objetivos, ¿no?, de neutralidad climática que vienen ya apuntados desde el plan. Así, por ejemplo, este área Demo 360 pues, va a incorporar un modelo de transporte público de cero emisiones, un bus prioritario con plataforma segregada, pues va a incorporar, por ejemplo, sistema de recogida de residuos de bajas emisiones, va a impulsar el desarrollo de redes de distrito frío-calor, va a establecer compromisos concretos, ¿no?, a la hora de gestionar los sistemas de drenaje sostenible, ¿no?, que tantos problemas han estado dando hasta la fecha, y además implementará medidas para favorecer la reutilización del agua en parcelas privadas. Con todas estas medidas que incorpora este plan de acción, creemos que vamos a conseguir reducir las emisiones un 68% adicional respecto de los objetivos que ya estaban previstos en el propio planeamiento. ¿Vale? Otra línea de actuación que tenemos es ahora mismo, bueno, pues a los efectos de someternos a los mayores estándares, ¿no?, en materia de sostenibilidad, conseguir las certificaciones LEED y BREEAM del proyecto, ¿no?, en urbanismo, ¿no? En este momento, en 2021, en octubre creo, ya obtuvimos las precertificaciones LEED BREEAM del proyecto y bueno, esto es un hito bastante importante porque es el primer proyecto urbanístico que las consigue en Europa y ha hecho que Madrid Nuevo Norte se convierta en un referente, ¿no?, a nivel internacional para el desarrollo sostenible de ámbitos urbanísticos. Pues muchas gracias. No tengo duda que va a ser un referente europeo y mundial de desarrollo sostenible. Y esta pregunta es para Esther y para Luis. Y es, ¿qué incentivos fiscales solicitáis? Pues en el caso de Luis, aquí vamos a empezar a dar un poco de caña, ya los agradecimientos. Primero Mercedes, que es la especialista en esto. Esther. Solicitáis para reducir el precio final, ¿no?, del producto. Nos enfocamos en vivienda, pero bueno, no solo va a ser vivienda, tanto en lo que afecta al suelo como en lo que afecta a la vivienda final. Pues
Sí, es una pregunta bien interesante, que ya nos ha dado juego en el debate previo. Yo creo que estábamos ahí todos como yo en particular deseando hablar del tema y voy a contestar en referencia a la vivienda y voy a contestar primero dando datos porque creo que muchas veces lo que falta son datos, ¿no? Al final tenemos una forma de ver las cosas que es el resultado de la forma en la que recibimos la información y a veces cuando pones en blanco sobre negro los datos, pues cambia un poco tu perspectiva, ¿no? Entonces, nosotros, y cuando digo nosotros, hablo de AXA IM, que llevamos invertidos en vivienda desde el año 2017, pues más de 500 millones de euros, fundamentalmente en Madrid, también en Barcelona, pero fundamentalmente en Madrid, haciendo bueno, pues distintas aproximaciones a la inversión en vivienda. Hemos comprado producto terminado, hemos comprado aproximaciones de compra futura, hemos comprado producto vacío y hemos promovido, ¿no? Entonces, al final yo creo que hemos hecho el camino para distintos tipos de dinero, distintos costes de capital, pues hemos hecho ese camino de manera diversa, ¿no? Cuando hablamos del ejercicio de la promoción de vivienda, ¿no? Al final la producción del activo, pues a mí hay un dato que me resulta muy relevante, que es la comparación entre la carga fiscal que soporta en la producción de la vivienda y el beneficio neto que obtiene el promotor cuando hace ese ejercicio de producir vivienda, ¿no? Y siempre le pido al equipo que haga una cuantificación de esa carga fiscal y la compare con el beneficio neto. Y les pido también que cuando se pongan en cualquier lugar ante un grupo de personas o con un micrófono, como es mi caso, pues que den el dato, porque al final no es un dato quizá tan conocido como debiera ser, ¿no? Porque el resultado de esto es que en todos los ejercicios de promoción que tenemos analizado, de producir vivienda, desde cero, el ejercicio de producir vivienda, comprando un suelo finalista hasta vender la vivienda a su destinatario final, ¿no? Pues examinando distintos business plan que hemos analizado a lo largo de estos, tampoco mucho tiempo, pero bueno, estos últimos 18 meses, 2 años, pues el resultado de este ejercicio es que si comparas nuestro beneficio de promotor o del dinero que estemos analizando haciendo el ejercicio de promoción con la carga impositiva que soporta el proyecto, pues el resultado es que el proyecto entrega en impuestos entre 1,2 veces el beneficio neto y 1,8 veces el beneficio neto. Es decir, el ejercicio de la producción de viviendas genera muchos más impuestos para las administraciones públicas que el beneficio neto que está generando para el especulador promotor, ¿no? Y claro, es frustrante, ¿no? Es frustrante. Dices, joder, qué poco rentable sale el gorro de especulador. Y esto es así porque entonces voy a hacer un repaso rápido de los impuestos que cuando estaba discutiendo con vosotros luego me vino Luis a recordar que no era completo, pero le voy a dejar a él que lo complete, ¿no? Yo estaba considerando el impuesto de actos jurídicos documentados que pagas a la compra del suelo, que a su vez está sujeto a una plusvalía que está pagando el que te vende y que obviamente va contra el precio del suelo. A continuación, pagamos, hacemos un proyecto, pagamos las tasas y el ICIO correspondientes, que son otro 5% sobre el presupuesto de construcción. Cuando nos financiamos, pagamos un AJD por la hipoteca de la cantidad financiada, en una tasa que, dependiendo de las comunidades autónomas, y es verdad que Madrid es muchísimo más ventajosa que Cataluña, que está en el otro extremo, en cuanto a los impuestos municipales y locales, pero bueno, la realidad es que 4,5 de ICIO no te lo quita ni la Caridad, o 5, y luego tienes el AJD correspondiente a las hipotecas. Después pagamos el 25%, el income tax del beneficio neto sobre el margen que has generado y tu beneficio lo calculas sobre un precio de venta
que está impactado en su margen por el 10% de IVA no recuperable que está pagando el comprador finalista. Obviamente eso va contra el margen, porque si el IVA que paga el finalista no fuese el 10%, sino que fuese un 4% o un 3%, pues probablemente el margen podría ser más pequeño, el precio a su vez también lo sería y estaríamos más contentos el que promueve y el que compra. Y el resultado de toda esta suma, como digo, IVA del comprador final, impuestos de sociedades, del promotor, AJDs y CIOs, al final nos planta en algo que es 1,2 veces el beneficio neto y 1,8 veces en términos generales y dependiendo de la cantidad del margen y el coste de beneficiación. Me parece que esto es un dato que es bueno manejar para entender de lo que estamos hablando. Y entonces, si simplemente consideramos quién recibe cada uno de esos impuestos que ya acabo de mencionar, en algunos casos son las administraciones locales, en otros casos es el gobierno del Estado y en otros casos es la comunidad autónoma, pues yo creo que los tres tienen en su mano contribuir en negativo a esa cuenta, que me parece muy dura para la producción de viviendas. Entonces, me parece que la respuesta se produce sola. ¿Qué pides? Pido ayuda. ¿Por qué frente? Por el que sea, por el que tenga delante. Es más de una vez el beneficio que soy capaz de generar para los inversores que ponen su riesgo, que ponen su conocimiento, que ponen todo su riesgo financiero, temporal, al servicio de esa producción, ¿no? Entonces, bueno, pues hay muchas maneras de ayudar, una por cada impuesto. Pues está muy claro, está cuantificado y esto es solo el producto final. O sea, aquí nos ha contado el efecto fiscal en el precio del suelo, que sé que es imposible de cuantificar, pero sí que seguramente Luis tiene ideas de cómo... ¿Qué podemos hacer? Como buen abogado dejo el dato analítico y me voy al mundo de las ideas, donde los abogados siempre nos manejamos mejor, ¿no?, que en el mundo de los números. Es totalmente cierto. A ver, aquí hay una reflexión que es la que me gustaría plantear de fondo y volvemos al modelo, ¿no? Es decir, el modelo español, la financiación de las administraciones, principalmente locales y en parte autonómicas, está basado en el desarrollo del suelo. ¿Eso es bueno o malo desde la perspectiva de la satisfacción del interés público? Es nefasto. ¿Por qué? Porque un bien de primera necesidad, como es la vivienda, las propias administraciones lo han convertido en un bien de inversión. Entonces, esa es la reflexión. La reflexión es no solamente que las empresas privadas sufran los efectos de este proceso o de este modelo, ¿no?, sino que las propias administraciones reflexionen si la vía fiscal debería focalizarse no tanto en el proceso de un bien de primera necesidad como es la vivienda, ¿no? Y sí en otros diferentes sistemas. A lo que se ha dicho, yo he de añadir, es que no solamente es la parte de los impuestos, o sea, desde el punto de vista de los impuestos directos, ¿no?, que gravan el proceso urbanístico. Es que en el proceso del desarrollo del suelo tenemos las cesiones urbanísticas, 10% mínimo. Evidentemente, eso va o repercute en el precio final de los productos, tanto de la vivienda como del resto de los usos productivos. No sé si sea bueno o malo, pero así está el sistema hecho. Y también, y no quiero que se entienda como una crítica, pero todas estas medidas que son fruto de las ideologías imperantes en cada momento, ¿no?, suponen unos incrementos en el coste del suelo que también tienen una repercusión en los productos finales. Y me refiero, por poner un ejemplo concreto, en los años 90, la unidad de aprovechamiento de uno de los grandes desarrolladores del este, el coste estaba en torno a los 180 euros. Hoy estimamos que cuando terminemos los productos vamos a estar en torno a los 300 euros. Evidentemente, hay factores que no se pueden manejar, que es el coste de las materias primas, que sube y baja. Pero es que cada vez tenemos, la gente que nos dedicamos a esto de desarrollar suelo, más cargas derivadas de la legislación ambiental y en general de la legislación sectorial, ¿no? Entonces, ¿queremos viviendas baratas? Señores administraciones, plantéense
que el urbanismo no puede resolver todos los problemas económicos y sociales, ¿no? Porque si no, si queremos que el urbanismo resuelva la sostenibilidad, que resuelva los accesos, conexiones, que resuelva el problema de la vivienda social o como la queramos llamar, pues todo eso repercutirá en el precio final de las viviendas. Pongo un ejemplo y con esto termino. Cuanto más se incrementa el porcentaje de vivienda protegida en un ámbito urbanístico, más se repercute el diferencial de suelo respecto de lo que cuesta real la vivienda protegida, no el precio oficial, la real, al precio del resto de los usos productivos. Si queremos incrementar los porcentajes de vivienda protegida, tendremos unas viviendas libres y unos usos productivos más caros. Porque el promotor, y aquí me corregiréis, tiene hecha su cuenta. Es decir, el precio de la vivienda siempre es constante, ¿no? Hasta el propio catastro lo sabe muy bien, ¿no? Cuando nos aplica para calcular los IBIs, ¿no? Los costes de producción del suelo, de urbanizar el suelo, el coste de edificación, el beneficio empresarial y el resto de los costes indirectos. Y la ecuación está ahí, es decir, no hay que cambiarla. Entonces, en estas variables, cuando alteramos una de estas variables, siempre nos vamos al coste final. ¿Y quién lo paga? El que compra, el último, ¿no? Y ese, que es el más desprotegido, es el que sufre los efectos perversos del sistema. Bueno, pues están claras las ideas que pueden ayudar a reducir este precio final de la vivienda. Y esta es la única pregunta que vamos a hacer de la famosa ley de vivienda, y la pregunta es para Esther y Cristina. No sé si queréis responder las dos o responde Cristina, que es cómo afecta vuestra decisión de promover vivienda protegida la disposición de la nueva ley que regula la no desclasificación. Antes, después de 30 años, se desclasificaba y según la nueva ley ya no se desclasifica. Vale, a ver, bueno, respondo yo, pero me interrumpe en cualquier momento porque como hablamos el otro día estamos totalmente alineadas. A ver, el problema no es la descalificación o no descalificación en sí. Por ejemplo, en País Vasco son viviendas que no se descalifican nunca. O sea, ya esa regla del juego existe en parte del territorio español, pero el problema está en el cambio. O sea, cuando tú entras en una inversión y no sabes cómo va a terminar, eso hace que el dinero primero se encarezca, el coste de capital es mucho más alto y luego que realmente hay un rechazo, hay una huida de capital. Entonces, lo que tenemos que intentar evitar son cambios en las reglas del juego, vamos, como más fácil lo podemos explicar. Y luego, y también una actualización, o sea, bueno, hablábamos de varias cosas, tú luego te dejo a ti con el otro tema, pero a mí me parece también muy importante es también la actualización de los módulos. Ahora mismo lo que está pasando es que los módulos de la vivienda protegida están prácticamente, claro, todo el mundo piensa que están actualizados porque están actualizados a nivel de 2007 cuando era el boom inmobiliario, pero no es cierto porque en ese momento había un boom sobre el precio del suelo, pero no sobre el coste de construcción a niveles de lo que estamos viendo hoy en día. Entonces, y el problema es que al final el precio del suelo, y como tú has dicho antes también, o sea, el problema que tenemos en muchos de estos desarrollos es que el coste del suelo y también de la protegida se está poniendo a unos niveles altísimos, ya que se calcula el coeficiente a partir, parece, bueno, entiendo que no se hace así, pero vamos, que parece que el módulo está más coherente con el precio final de la vivienda y no con el precio residual del suelo. O sea, encontrando los coeficientes de vivienda protegida a 0,45, que no tiene ningún sentido con los costes de construcción que estamos ahora mismo afrontando, ¿no? Entonces, yo creo que por un lado, por lo que hemos hablado, necesitamos estabilidad normativa y regulatoria y necesitamos un módulo que sea flexible, que sea adaptable y que pueda responder a una necesidad real, que al final el problema es que nadie quiere vivienda protegida, la vivienda protegida queda en mano residual o de minoritarios o de ayuntamientos que no pueden muchas veces con sus recursos gestionarla y al final creamos un déficit dentro del mercado. Y luego está también la otra parte que comentamos el otro día de la competencia desleal que producen las cooperativas. O sea, ahí ¿quién puede entrar en ese juego? Pues lógicamente el que no utiliza el módulo y eso se permite. Entonces, ¿quién llega a pagar, no me acuerdo, una licitación en Los Molinos, que tú ibas contra tu buena voluntad, pero claro, te llega con un 30% más, un 40% más, las cooperativas lidiando por conseguir ese suelo. Sí.
Realmente no sé si quieres añadir algo más, Sí, Esther. sí, el problema de la competencia desleal realmente es un problema que no sé si, o sea, no sé si es tan generalizado en otras comunidades autónomas o en otras regiones, pero bueno, en Madrid es un problema absolutamente que ha constatado que tiene, bueno, conceptualmente es un problema porque creo que cuando tú haces algo con un fin y el sistema y la aplicación errónea del sistema pues conduce a que lo primero baje la calidad, porque al final se echa del mercado de la vivienda protegida al dinero más institucionalizado para dejarlo en manos de cooperativas que no siempre, porque tampoco se puede hablar con generalidad, pero bueno, que en ocasiones al final termina produciendo un producto pues, que no tiene los mismos estándares en materia de ESG, que no es igual de sostenible y que en definitiva no tiene la misma calidad, pero además bueno, que conceptualmente es una competencia desleal que al final una cooperativa pueda pagar por el suelo pues, el 60% del valor del módulo y nadie se asuste de eso, ¿no? Porque eso está pasando creo que constantemente. Entonces, más allá de que eso es un problema, pues lo que ya decía, que el marco regulatorio cambiante, al final lo que hace es, bueno, marco regulatorio cambiante, riesgo más alto, más remuneración en el capital. O sea, es la relación entre riesgo y necesidad de remuneración del capital es evidente y al final, bueno, pues terminamos con que la entrada de fondos para entrar en ese producto, que sería altísima, ¿no? Porque al final la vivienda asequible es el destino de inversión de muchísimos de los fondos de nueva generación con componentes altas en materia de ESG. O sea, es un producto muy buscado. Lo que sucede es que cuando intentas aterrizarlo, pues al final te encuentras bueno, pues con esta serie de competidores que se benefician de otras reglas y con que tus propias reglas no las conoces, con que empiezas la partida de cartas, pues eso, pensando que estás jugando a la brisca, terminas, a mitad de la partida estás jugando al cinquillo y luego terminas ahí pues como... y no sabes y dices, bueno, pues terminaremos en el póker, ¿no? Porque ya no sé qué le va a venir. ¿Con todo esto, ayuda la desclasificación? Pues por supuesto que no. Pero al final es una más en una secuencia de cambios descontrolados que no sabes si te van a afectar o no. Que tú sabes que muchas veces a lo mejor no son constitucionales y entonces sabes que se va a recurrir, ¿no? Dices, bueno, se va a recurrir y cuánto va a tardar. Y al final, bueno, pues son cosas que no debes ni intentar explicar al capital que invierte porque es que te va a durar la conversación exactamente 5 segundos. Es bueno, vamos a dejar que esto pase, vamos a intentar hacer otra cosa y bueno, y mientras tanto ves cómo el dinero entra en otros países cuando hubiera podido entrar en España. Pues muchas gracias, Esther, porque es necesario hacer algo para esta vivienda social. No lo he dicho antes, de estas más de 130.000 viviendas, casi la mitad es vivienda protegida y tienen que ser una realidad en los próximos años. Y la última pregunta es para Mercedes y para Luis. Y otra petición a la Administración, lo siento, ya que tenemos aquí un micrófono, lo utilizamos y me gustaría que empezara Mercedes. ¿Qué le pedirías a la Administración para acelerar los proyectos de regeneración urbana? Que sé que estáis haciendo cosas en Madrid Nuevo Norte y después Luis nos lo hará para la gestión de suelo en general, un poco la carta a los Reyes Magos. Bueno, pues a ver, al margen de asignaturas pendientes, ¿no?, ya históricas, como sería, por ejemplo, la agilización de las tramitaciones y demás, a nosotros lo que nos está funcionando muy bien es el establecimiento de diferentes fórmulas de colaboración público-privada desde etapas muy tempranas, ¿no?, del desarrollo de este proyecto. Por ejemplo, los convenios de colaboración pues, constituyen una herramienta muy útil a los efectos de pues, poner en marcha este tipo de desarrollos, ¿no?, singulares, innovadores, como es Madrid Nuevo Norte. Y además pues, facilitan mucho cuando las actuaciones deben pues, gozar de un seguimiento constante, de una actualización, puesto que la Ley 40/2015, que las regula, establece la obligación, ¿no?, de constituir un órgano de seguimiento, vigilancia, control y resolución de controversias, ¿no?
Nosotros, pues en este proyecto contamos ya con varios ejemplos de este tipo de convenios que están teniendo bastante éxito. Por su importancia, pues por ejemplo me voy a referir al que suscribimos el verano pasado, que es un convenio de colaboración para la coordinación, financiación y ejecución de las que se denominan en el planeamiento actuaciones singulares de Madrid Nuevo Norte, y que se suscribió pues, por parte de Crea Madrid Nuevo Norte, el Ayuntamiento de Madrid, Comunidad de Madrid y ADIF. Este convenio tiene por objetivo coordinar temporal, técnicamente, la ejecución de estas actuaciones singulares y las restantes obras de Madrid Nuevo Norte, obras de urbanización me refiero. Las actuaciones singulares, que en unos casos son obras de urbanización, que en otros casos son actuaciones a cargo de las diferentes administraciones, son de tal importancia pues, para este proyecto, pues, por ejemplo, la estación de Chamartín es una actuación singular, el cubrimiento del tramo final de la Castellana es una actuación singular, la prolongación de la línea 10 de metro, el cubrimiento sobre las vías, que va a dar lugar al parque central de la actuación, todo el retranqueo de las instalaciones del canal de Isabel II, el traslado de las instalaciones de la MT en Fuencarral. Hay un sinfín de actuaciones singulares en este proyecto y a través de este convenio hemos conseguido la creación de 2 órganos que con carácter permanente funcionan y que serían un comité técnico que está integrado por todas las partes firmantes del convenio, además otras administraciones con competencias en el desarrollo de estas infraestructuras, que fundamentalmente lo que ha hecho ha sido elaborar un plan de coordinación y ejecución que tiene un nivel técnico y de planificación bastante considerable, ¿no? O sea, ahí se establecen todos los plazos de desarrollo, todas las interferencias que el desarrollo de esas infraestructuras producen con las obras de urbanización propias del proyecto, se establecen compromisos a efectos de financiación, entidades responsables de la contratación de proyectos, de obras, etcétera, ¿no? Y luego también hay una comisión de seguimiento que se dedica pues, un poco a supervisar que todas las actuaciones de este plan de coordinación y ejecución se cumplen en plazo o si no, pues se adaptan, ¿no? a los efectos de favorecer esa agilidad, ¿no? en la gestión urbanística de un proyecto que es tan complejo. Pues gracias, Mercedes, desde luego un ejemplo de esa colaboración público-privada de la que tanto hablamos. Y Luis, por tu parte, ¿qué de esto es aplicable en la gestión de suelo en general? Bueno, es la carta de los Reyes Magos, ¿no? Si quiere escuchar, que escuche, y el que no, pues que se tape los oídos, ¿no? El primer problema endémico que tenía el urbanismo español, que era la técnica de la clasificación del suelo, se superó quizás por la, en mi opinión, mejor ley que ha habido de urbanismo en muchos años, que es la del año 2007, ¿no? Que desvinculó en las valoraciones de suelo el aprovechamiento urbanístico, lo situó en relación al estado real, ¿no? y no al aprovechamiento urbanístico que le da el planeamiento. Y resulta que cuando superamos ese problema histórico, ¿no? del que hablaba tanto el profesor García Bellido, apareció el segundo problema, que es el del carácter normativo del planeamiento, ¿no? y del que somos rehenes en estos momentos porque seguimos con la misma situación. Es decir, todas las centenares de sentencias, y hablo de centenares de sentencias dictadas por los tribunales españoles, especialmente por el Tribunal Supremo, anulando planeamientos urbanísticos, tienen la misma causa. Entonces, aunque hay un anteproyecto de ley, que ya hubo uno primero en la época de Rajoy y uno segundo, no creo que se vaya a aprobar, es fundamental que las administraciones se conciencien que hay que eliminar el carácter normativo de los planeamientos urbanísticos y ceñirlo exclusivamente a la parte de las normas urbanísticas, no el resto de las previsiones. Porque si no, no podemos aplicar toda la teoría de convalidación de los actos administrativos y cada vez que falta un informe o hay un error administrativo en la tramitación, nos cargamos la norma general. Y eso deriva en una enorme inseguridad jurídica que hace que el inversor se plantee seriamente. De hecho, a veces me asombra que los fondos de inversión, cuando estudian la realidad del urbanismo español, ¿no? Estén dispuestos a seguir invirtiendo, ¿no?
Bueno. Tienes toda la razón. Tienes toda la razón. Claro, yo lo he vivido desde las promotoras que tienen la mentalidad del propietario de suelo y bueno, pues lidian con eso, ¿no? Pero yo bueno. te digo por qué es. Es porque en otros... Porque da la tir, pero... No, es porque en el resto de... Porque en ese tema en concreto tienes la misma casuística probablemente en el 80% de las jurisdicciones europeas. Sí. Entonces, al final es un problema compartido. Bueno, luego un desideratum, ¿no?, que dicen los jurídicos, es recuperar el sentido y finalidad tradicional del urbanismo, que es hacer ciudad, ¿no?, desvinculándolo de ideologías o de intereses políticos de cada momento, ¿no? Tercero, el urbanismo, lo hemos dicho antes, no debe financiar las necesidades de las administraciones públicas, ¿no? El urbanismo urbanizar es un servicio público, como hacer carreteras, ¿no?, o como generar suelo para nuevos polígonos industriales. Por lo tanto, el interés público subyacente es en sí mismo urbanizar, no buscar otro tipo de finalidades, porque si no, pues podría poner muchos ejemplos, ¿no? Hay un municipio, hoy creo que no hay ningún representante, así que no me matarán, que es Pozuelo de Alarcón, ¿no? Pozuelo de Alarcón, cada vez que desarrollas un ámbito tienes que resolver los problemas de la M40, el problema de las carreteras autonómicas, la depuración de agua del municipio, el problema de la escorrentía del municipio. Oiga, no. Es decir, nosotros urbanizamos, no resolvemos problemas políticos, ¿no? Bueno, volver otra vez, otra idea, ¿no? Volver a la doctrina de los sistemas generales, propia o tradicional del urbanismo español. Los grandes sistemas generales los hacen las administraciones, financiando o cofinanciándose con los privados, ¿no? Pero no puede ser que se cargue la responsabilidad al urbanizador de hacer los grandes sistemas generales, porque no tenemos capacidad, las normas no nos dan la capacidad para hacer esto, sin embargo las administraciones sí lo tienen, ¿no? ¿Qué más? Por último, pues yo propondría echar una mirada en el urbanismo europeo, ¿no?, e incorporar las formas de gestión, de colaboración público-privada que existen en los países de nuestro entorno, especialmente las sociedades de gestión urbanística en Francia o los Development Corporation anglosajones con los que se hizo todo el proceso de regeneración urbana de Londres, ¿no? En España tenemos una figura que está poco explotada, aunque en la Comunidad de Madrid se desarrolló bastante, que son los consorcios urbanísticos, ¿no? Es decir, esa es la forma de canalizar, en mi opinión, la colaboración público-privada y no tanto estas fórmulas mixtas que tenemos de las juntas de compensación, y lo dice un señor que ha sido presidente de varias, ¿no? Porque ahí tenemos la dificultad que he añadido antes de que convertimos al propietario en urbanizador. Y los intereses del propietario no son los intereses públicos. Ok, ¿Vale? pues muchísimas gracias, Luis. Yo creo que está claro, tema fiscal, participación público-privada, que el interés público sea asumido por la Administración. Y ya para acabar, vamos un poquito mal de tiempo, un minutito para cada uno de vosotros para que respondáis la siguiente pregunta, que es ¿cuál creéis que es el principal desafío de los desarrollos urbanísticos para Madrid, para que sea una realidad? Empiezo por Mercedes, que sé que se va a tener que ir volando porque ya vamos un poco más de tiempo. Sí. Muchas gracias, Lorena. Pues, a ver, yo creo que el principal desafío para que los desarrollos urbanos sean una realidad en Madrid, bueno, y en España es bueno, contribuir a que puedan sobrevivir a los recursos, ¿no? O sea, al final, bueno, pues todos conocemos, ¿no?, la multitud de precedentes de planeamientos urbanísticos que han dado al traste por culpa de los recursos, ¿no? Y en este sentido, pues yo creo que sería muy positivo recuperar el anteproyecto de ley al que se refería antes Luis y que de algún modo pues limita todo este problema de la nulidad de los planes urbanísticos y que también pues limitaba el tema de la acción pública en el urbanismo. Como muchos de vosotros sabréis, nosotros acabamos de pasar por este proceso, ¿no? Pues en nuestro caso, al final tuvimos 9 recursos contra la aprobación definitiva de la modificación puntual del Plan General. Bueno, y diréis, pues podrían haber sido muchos más. Pues sí, desde luego, podrían haber sido mucho más. Y tenemos en cuenta que tuvimos nada menos que
creo, 3.500 alegaciones en fase de tramitación, pues podrían haber sido infinitos recursos. Es que el tema de la acción pública en el urbanismo hacía posible, ¿no?, que los recursos fueran infinitos. Además, estos 9 recursos desarrollaban, si no recuerdo mal, 35 motivos de nulidad del plan, de nulidad total del plan general. Esto hubiera supuesto que, de estimarse alguno de estos motivos, al final, por importante o poco importante que hubiera sido, hubiéramos tenido que retrotraernos al momento inicial, adaptar el plan y volver a pasar por una tramitación que duró pues, más de 2 años. Vale. Entonces, este es una asignatura pendiente y un tema muy importante, ¿no?, para hacerlos realidad. Muchísimas gracias. Recursos, acción pública. Y por tu parte, Marta, en un minutito, un titular. Pues yo creo que habría que mirar a los desarrollos que están prácticamente concluidos en Madrid y aprender las lecciones, sobre todo, y aquí que hay tanto arquitecto, yo que no lo soy, cuáles han sido, no tanto, y me voy a salir de mi ámbito jurídico, los defectos estructurales. A pesar de que gocemos de una legislación que imputa tantísimas cesiones, es decir, tenemos un nivel, y eso es también, creo que hay que recordarlo aquí, es decir, si uno se va a Francia, se va a Inglaterra, el nivel de calidad de la urbanización está años luz a lo que nosotros tenemos en los nuevos desarrollos urbanísticos. Entonces, ahí hay que romper una lanza en la calidad de esos desarrollos, pero quizás nos hemos pasado de frenada y habría que revisar si hay un exceso en ese sentido, que haga de esos desarrollos algo inhóspito con una calidad buenísima, ¿no? Entonces, ese reequilibrio desde una perspectiva del hacer ciudad real, no solo urbanizar, que esa es también la complejidad que no terminamos de asumir, que es que los desarrollos del suelo ya no es solo urbanizar. Estamos en un nuevo momento y eso es lo que tenemos que asumir. Gracias, Marta. Y por tu parte, Luis, tu titular, tu minuto de conclusión. Bueno, pues como está aquí el señor concejal de urbanismo, le echáis la culpa a él. Pero en realidad, en Madrid lo único que hay que hacer es desarrollar las determinaciones del plan del año 2013-97, ¿no? Porque ya está. Es decir, la corporación actual ha hecho lo que no han hecho las anteriores. Y en ese sentido tenemos todos los ámbitos en marcha, con los instrumentos de gestión, planeamiento y gestión aprobados, inscritos las reparcelaciones en el proyecto de reparcelación y con las etapas para, en función del mercado, lanzar más o menos. En consecuencia, lo único que hay que hacer es dejar trabajar a las juntas de compensación y ustedes, señores arquitectos, tendrán trabajo para 25 años. Buena noticia. ¿Y por tu parte, Cristina? Pues bueno, como Luis ha estado ya enganchando a mucha gente, yo voy a aprovechar y se lo voy a echar a él, como futuro gerente de Berrocales. A ver, yo creo que el desafío que tienen todos estos desarrollos es la gestión de contenidos. O sea, la ciudad al final es como la empresa, tiene que tener una planificación estratégica, ¿no? Nos hemos basado en que el urbanismo tiene un carácter funcional y es una matriz espacial sobre la que tú vas componiendo, ¿no?, distintas funciones, pero la planificación tiene que ser, o sea, la gerencia de esos ámbitos tiene que ser una planificación por objetivos, ¿no?, mucho más activa. Con esto tampoco quiero que se lleve al malentendido que algunos están haciendo, que algunos desarrollos parecen ahí como 8 apellidos vascos, ¿no?, que empiezan a ser Smart Cities, Ecosystem, Hub tecnológico, Smart Mobility, o sea, ya no saben qué más apellidos ponerle, ¿no? Entonces, no me refiero a eso, me refiero a una gestión real, ¿no? O sea, que tengas un análisis, un diagnóstico y unas conclusiones, ¿no?, y una gestión al final que llevas a cabo y que utilizas tanto a nivel micro como macro. O sea, te puedes apoyar en otros desarrollos, en otras poblaciones colindantes, pero el desarrollo, o sea, y lo que es la gestión de estos desarrollos, que estamos hablando de 100.000 viviendas solamente en lo que es los desarrollos del sureste, tiene que ser más atractiva, ¿no? No tienes que dejar pasar luego el tiempo a que venga alguien a imponerte unos contenidos, tienen que ser polos de atracción, no solamente a nivel vivienda, sino a nivel de actividad.
Gracias, Esther. La importancia del terciario para dar vida a la ciudad. Y perdón, Cristina. Y por tu parte, Esther, este minuto de conclusión. Pues nada, muy rápido. En el proceso de producción de suelo, digamos, el proceso de producción de suelo finalista y definición de sus usos, por supuesto están de acuerdo con lo que ha dicho ella, pero simplemente para mí el mayor desafío viene con ser capaces de tener un horizonte temporal, aunque necesariamente tenga que tener un rango, pero es necesario que los horizontes temporales sean claros. Okay. Y eso, en el proceso de producción de suelo, para mí es el mayor desafío. Si conseguimos eso, creo que tenemos hecha la mitad. Y cuando hablamos de ciudad, cuando hablamos de áreas consolidadas, ahí yo creo que el desafío es la flexibilización en los usos. El mercado va muchísimo más deprisa de lo que va el marco regulatorio. Y cada vez, no es solamente que el mercado cada vez vaya más deprisa, es que el gap es cada vez más grande. Y las necesidades de las personas que utilizan los edificios cambian cada vez más deprisa. Y esa necesidad de reacción al final nos puede ser una fuente de riqueza difícil de medir y puede ser también un lastre que al final nos vaya quitando competitividad poco a poco por ser incapaz en la ciudad de dar respuesta a lo que el usuario quiere y a lo que está dispuesto a pagar por, que no es ninguna tontería, ¿no? Entonces creo que al final eso es lo que tenemos. Para mí esos son los dos desafíos. Pues muchísimas gracias. Mercedes se tiene que ir, nos había avisado, o sea que os agradezco a los 5 ponentes de esta mesa vuestra participación. 5 minutitos para preguntas, aunque vayamos mal de tiempo. No, una pregunta. Una pregunta. Para allá. Hola, buenos días. Soy María José Torres Sors. Quería que me pudierais explicar o tener una conclusión sobre el impacto que tiene la generación del patrimonio público del suelo en estos desarrollos urbanos. ¿A qué te refieres, perdona, con la generación que tiene el impacto? El impacto, las consecuencias o lo que vosotros podéis ver que puede afectar en estos desarrollos urbanos, tanto desde el punto de vista de la generación de suelo público en estos desarrollos, ¿no? La generación de patrimonio público del suelo, que tiene una categoría específica, un destino concreto, que es la generación de viviendas de protección pública, y cómo consideráis que es la gestión de estos patrimonios en estos desarrollos urbanos. ¿Quién contesta? Yo puedo contestar, yo tengo una opinión clarísima sobre el tema. O sea, que si quieres, me estoy encantada de compartirla contigo. O sea, depende de lo que hagan con ella. O sea, es que es tan sencillo como eso. Al final es una cantidad muy significativa de suelo, no solamente relacionado con la vivienda asequible y protegida, sino también con otros usos como pueden ser los usos educacionales, los usos sanitarios, los usos relacionados con las residencias de estudiantes, todos estos. Yo creo que muchísima parte de esos suelos tendría muchísimo interés para el desarrollo por parte de inversores privados. En algunas ocasiones las administraciones decidirán que eso sea así y en otras ocasiones decidirán hacer una gestión más relacionada con la gestión pública. Y bueno, pues eso significará que o tenemos un lugar ahí o nos quedamos fuera. Solo un dato. Más allá de los patrimonios públicos del suelo, los grandes desarrollos del sureste son las bolsas que tienen las administraciones para influir en el precio de la vivienda. El mayor desarrollo de España, que es Valdecarros, si yo no recuerdo mal, el 25% del suelo está en manos de las administraciones públicas. Por lo tanto, y al hilo de lo que decías, cómo manejen esos patrimonios públicos va a suponer que se afecte de una manera u otra al precio final de los usos productivos. Si esto consiste en utilizar esos patrimonios públicos no para promover vivienda asequible, sino para sacar al mercado un montón de parcelas al mejor postor
véase cooperativas por el sistema legal que tenemos actualmente, y financiar otro tipo de necesidades diferentes a la de la vivienda, bajo mi punto de vista, será un mal uso de esos patrimonios públicos. Si, por el contrario, se utilizan esos patrimonios públicos para regular el precio de la vivienda y generar competencia, o de otros usos, que tenemos un déficit muchas veces de los otros usos, porque no se ponen en el mercado parcelas ni las administraciones quieren parcelas, por ejemplo, para usos dotacionales privados, pues se hará un buen uso de esos patrimonios públicos. Pues muchas gracias a todos. Aquí acabamos esta magnífica mesa redonda que creo que ha sido interesante y damos paso a la entrega de los gemelos a los socios Wires. Bueno, muchísimas gracias a la mesa. Si queréis quedaros aquí, porque así luego ya nos levantamos y hacemos la foto, ha sido interesantísima. Gracias por dar vuestras aportaciones. Bueno, yo voy a pedir que para dar estos premios suba conmigo la vicepresidenta, Ari Belver. Ari, vente, y así damos los premios juntas. Otras veces es con Cecilia, la presidenta de honor, pero en este caso, además, nuestros dos amigos Wires, los dos tienen un motivo. Os contamos, estos premios los hicimos hace varios años y la idea era dar un premio a aquellas personas, en este caso hombres, que no les dejamos apuntarse a la asociación por ser señores, pero que han hecho algo por la asociación, por ayudarnos a dar visibilidad, ese objetivo principal de nuestra asociación. Y en este caso hay un elegido en Madrid, como sabéis, hay un elegido en Madrid y otro en Barcelona. Ahora doy los nombres, que parece que me los estoy guardando. Queremos destacar con esto, no solo Ari y yo, las dos estamos en la Junta. Ari vive en Barcelona, yo vivo en Madrid, las dos vamos a los dos sitios. La idea de Wires es que esto es una iniciativa que a lo mejor empezamos más fuerte en Madrid, ahora ya tenemos presencia nacional, tenemos socias que viven en Málaga, que están empezando a hacer cosas, vamos a abrir también un comité de eventos en Valencia, y en Barcelona y en Madrid es una asociación que está muy activa en ambas ciudades. Entonces, si quieres, Ari, yo doy uno y tú das otro, vale, y nos hacemos a la foto. Bueno, pues yo, uno de los dos premios se lo queremos dar entre todas. Os deciros que los premios se dan por votación de todas las socias en la Asamblea y por reconocimiento de la Junta Directiva, que somos las que estamos también el día a día haciendo todas las gestiones y sabemos mucho quién nos está ayudando. El primero de los premios se lo queremos dar a José Raiturriaga. José Raiturriaga, bueno, un aplauso primero. Vente conmigo si quieres. José Raiturriaga, muchos le conoceréis. José Ra es fan manager de Avante, lleva 17 años allí. Y José Raiturriaga, aparte, escribe en Expansión, en ABC, muchos estaréis acostumbrados a leer sus tribunas económicas. Nosotras queremos darte este premio este año, José Ra, desde Avante, y en este caso José Ra siempre de una manera altruista nos han cedido sus espacios, nos han apoyado. Llevamos varios años haciendo la asamblea anual de socias en sus instalaciones. Siempre que le llamamos, aunque sea tarde, cualquier evento que nos surge, nos cede el espacio encantado y nos apoya, y te queremos agradecer mucho eso, porque gracias a amigos como tú, Wires es lo que es ahora mismo. Muchísimas gracias, José Ra. Y dar unas palabras, si quieres. Bueno, nos hacemos la foto. Son unos gemelos que hacemos de plata. Se encarga la presidenta de honor en encargarlos con la W. Pues una foto contigo. Un segundo, bueno, dar las gracias. Mucho más alta Carmen que yo, tengo que bajar el micrófono. Agradeceros muchísimo y reconoceros el mérito que tiene toda esta iniciativa. Y bueno, yo creo que el tema inmobiliario hoy he aprendido mucho. Yo también soy gestor, acabamos de lanzar un fondo inmobiliario en compañías cotizadas. Yo creo que el tema inmobiliario en España es clave. Cuando el ladrillo va bien, pues España va bien. Yo creo que tenéis muchísimo mérito en empujar todo este tipo de iniciativas y yo creo que sin duda, con gente como vosotros detrás, es un sector
por el que apostar, y de hecho desde Avante pues lo estamos haciendo con este fondo en compañías cotizadas. No entra en todo, pero yo creo que el tema de las compañías cotizadas tiene mucho sentido. Agradeceroslo y contar, por supuesto, con nuestro apoyo a futuro, porque yo creo que es una iniciativa que desde luego lo merece. Muchas gracias. Bueno, pues yo ahora quiero darle el premio a Pere Navarro, que es el delegado especial del Estado en el Consorcio de la Zona Franca. Agradecerle sobre todo que desde los inicios de que él entró como delegado especial en el consorcio, siempre ha contado con WIRES en todos los eventos que organizan el SIL, el BNIU, el antiguo BMP, y para nosotros ha sido muy importante, para WIRES, porque es un escaparate para nuestra asociación, porque es una manera de visibilizar al talento femenino y a las mujeres directivas del sector inmobiliario, y para ello pues, hemos considerado que teníamos que hacerte amigo WIRES. Muchas gracias. Palabra, pena foto y palabras con vos. En el orden que quieras. Exacto. Bueno, a mí ya no me coge de improviso esto de las palabras porque ya el primero que ha subido ya... solo deciros que me encantaría ser socia de vuestra entidad, no puede ser. Pero la verdad es que en un acto en el cual se aprenden tantas cosas, a mí es que me tiraba mi compromiso municipal. Yo fui concejal muchos años y alcalde de 11 años de mi ciudad de Terrassa, que no está en el top 10, pero está en el top 20 aproximadamente de las ciudades de España. Y estaba deseando meterme ahí en el debate porque realmente el urbanismo es algo apasionante porque decide qué ciudad vamos a hacer, qué ciudades vamos a hacer y cómo va a vivir la gente en esas ciudades y qué calidad de vida va a tener. Y el otro aspecto es que además si vienes a aprender y te dan un premio, pues es fantástico, ¿no? Nosotros desde el Consorcio de la Zona Franca, y ahora acabamos de celebrar el Salón Internacional de la Logística, que ha habido participantes de esta entidad de WIRES, y una de las cosas que estábamos hablando justamente es el tema de la inmologística, de todo lo que significa la última milla, el comercio electrónico, cómo esto repercute en la movilidad precisamente de las ciudades, de las grandes ciudades, pero también cómo se llega al conjunto del territorio. Y eso también es otro reto, ¿no? Estamos hablando de grandes ciudades, pero también estamos hablando del resto del territorio. Y lo que hicimos también, había un acto dedicado al tema de las mujeres, porque tenemos la suerte de vivir en un país con una de las legislaciones más avanzadas en lo que hace referencia al derecho de las mujeres y a la igualdad de oportunidades. Pero eso está en los papeles, está en las leyes, y eso hace falta que trascienda al conjunto de la sociedad y al conjunto de las actividades de la sociedad, pero también de las actividades económicas como el inmobiliario, como el logístico, como el industrial. Y nosotros, como llevamos esta ruedecita aquí de los ODS, pues estamos muy focalizados a que el ODS número 5, que es el de la igualdad de oportunidades en lo que hace referencia al género, se cumpla no solo en los papeles, sino también en la realidad. Y por lo tanto, este es un premio muy bien recibido, muchas gracias. Estáis haciendo una labor realmente espectacular para conseguir este ODS número 5 y que sepáis que evidentemente continuaremos colaborando en vuestra labor porque al final es lo que hace que una sociedad sea más civilizada y sea más justa. Así que muchísimas gracias. Hacemos una última foto, otra a la mesa y continuamos con el café. Vale, ¿poneros en medio? Bueno, también quiero ser socia. No nos dejan.